Pasamos a conducción de calor en estado no estacionario. Regresamos a la ecuación básica. Es una derivada material. Densidad por Cp por la derivada material. Aquí viene metido el término de acumulación y el convectivo. Este es el molecular y generación. Si no hay convectivo ni generación, pero ahora es no estacionario, va a sobrevivir el término de acumulación y la transferencia molecular. Recordarán que este término, el ρCp y K, no es raro que se junten. K sobre ρCp es igual a alfa. Esta es una difusividad térmica. Vamos a trabajarlo para placa infinita. Este ejemplo me va a servir varias veces. Nada más vamos a resolver un problema hoy, creo. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para hacer mucho más. Y lo vamos a retomar regresando de vacaciones. Muy importante. La placa infinita tiene un tamaño que identificamos como 2L. El asunto en la placa infinita es que, igual que en el caso pasado en el que les pusimos un problema donde las fronteras eran iguales, como las fronteras son iguales, podemos pensar en que hay un eje de simetría. Si hay un eje de simetría, me conviene que el origen en X lo ponga exactamente en el centro, y por eso es que el ancho de la placa infinita mide 2 veces L. Y como este es un estado no estacionario, quiere decir que nuestro sistema va cambiando con el tiempo. En un tiempo cero, a lo mejor tenemos una temperatura homogénea, y para mi representación gráfica es una temperatura superior a las temperaturas Volk. Luego, por alguna razón, a lo mejor mi placa infinita me la llevo de un lugar de alta temperatura a un lugar donde se puede enfriar, porque la temperatura Volk es mucho más baja. Y entonces, en un tiempo mayor a cero, lo que voy a ver es una tendencia al enfriamiento. Este comportamiento que yo aquí dibujé parabólico, pero esto lo tendremos que ver matemáticamente si de veras es parabólico, al final de cuentas va a tender a acercarse a las temperaturas Volk en las orillas y pues tenderá a ser más caliente en el centro. En un tiempo infinito, no necesariamente infinito, o sea, en mucho tiempo, dependerá de las condiciones de conductividad, bueno, de esta alfa, llegaremos a tener una temperatura en la placa que deberá ser homogénea a la temperatura Volk. En general, pensamos en la temperatura Volk como pues una temperatura asociada a un fluido entre comillas infinito. Por eso es que la tendencia del sistema, nuestra placa infinita, va a ser enfriarse a la temperatura Volk. Y entonces, esta expresión de aquí en cartesianas y solo para una dirección, no todas, pues estaríamos hablando que está en función de X. ¿Por qué le ponemos una derivada parcial? Porque ahora temperatura depende no nada más de la dirección, sino de tiempo. Entonces, pues nuestras condiciones frontera las tendremos que pensar tanto para posición como para tiempo. Yo aquí les estoy representando varias igualdades para las condiciones frontera. En cualquier posición X, pero en un tiempo cero, o sea que estoy aquí, la temperatura de la placa se llama temperatura inicial. Esa I es de inicial. En cualquier posición de la placa, en un tiempo que tienda a infinito, tendremos la temperatura Volk. Es lo que intenté representar con esta línea de aquí abajo. En un tiempo intermedio entre 0 e infinito, que necesariamente pues es mayor a 0, no hay tiempos negativos. Y en X, que es 0, justo en el eje de la simetría, yo espero tener el máximo de temperatura. Como es el máximo, pues puedo decir que la derivada de temperatura con respecto a la posición es 0. Y finalmente, esta expresión de aquí, ¿les parece conocida? Del lado izquierdo es el calor conductivo, del lado derecho es el calor convectivo. ¿En dónde estoy en posición? Estoy en la posición L. Es decir, que estoy exactamente aquí.
en el límite. Entonces, yo ya sé que esto me representa la ecuación de Fourier. Bueno, todo esto. Menos K conductiva por la derivada de temperatura con respecto a X. Esta derivada se evalúa en la posición L y tiempo T. Y del lado derecho, esta es una H convectiva. Si se fijan, en este renglón debería decir A en los dos, para que ahora sí sea la ecuación de Fourier y esta sí sea la transferencia convectiva. Como es exactamente la misma área, pues ni siquiera se las había escrito. Y la diferencia de temperaturas, las que comparten el fenómeno convectivo, es la temperatura que está aquí en el límite y la temperatura Volk. Y bueno, empezamos con las complicaciones matemáticas. Vamos a definir nuevas variables para poder trabajar con esta ecuación diferencial. Yo ya me sé el caminito. Definimos una variable adimensional normalizada. Adimensional porque es temperatura entre temperatura. Normalizada porque tomo el delta más grande posible como referencia. El más grande posible pues es de la temperatura inicial a la temperatura en un tiempo infinito. Entonces cualquier temperatura intermedia en el sistema deberá estar comprendida entre 0 y 1 para esta nueva variable. De esta expresión despejo temperatura, este denominador pasa multiplicando y este que está restando pasa sumando. Necesito estas derivadas. Entonces empiezo con la derivada de temperatura con respecto a tiempo. Esta es una constante, así que desaparece. Con esto tengo para el primer término de mi igualdad. Y ahora, necesito una variable que también sea adimensional y normalizada. La posición más grande que tiene X se llama L, que es cuando estoy justo aquí en la orilla. Entonces yo llamo X asterisco mi nueva variable adimensional y normalizada. Está comprendida por X sobre L. Cuando X sea 0, pues X asterisco será 0. Cuando X esté en la orilla donde vale L, pues L sobre L va a ser 1. Así que X asterisco sería 1. Yo necesito encontrar estas expresiones de la parcial de temperatura con respecto a X. Esto de aquí, ¿alguien lo identifica? Es una regla de cálculo. Es solo para que identifiquen que sí es algo que han usado en el pasado. Bueno, esto de aquí se llama regla de la cadena. Yo necesito la parcial de temperatura con respecto a X, pero como estoy agregando aquí una variable nueva, entonces hago la relación de la parcial de temperatura con respecto a X asterisco y luego le voy a multiplicar la parcial de X asterisco con respecto a X. Esta parcial de aquí no tengo ninguna dificultad en obtenerla porque aquí está cómo se relacionan X y X asterisco. Y bueno, con una multiplicación directa veríamos que la parcial de temperatura y la parcial de X serían las que sobrevivirían de esta expresión. Lo primero es la parcial de la temperatura con respecto a X asterisco. Esta no depende de X asterisco, así que es este término normal, es decir, anulando esto. Y esta parcial de aquí, pues es literal derivando esta parte de aquí. La derivada de X es igual a 1 y sobrevive nada más el coeficiente que es la inversa de L. Bueno, y aquí no lo escribí. Creo que sí debe haber escrito el reglón que antecede este. Pero al final de cuentas volvemos a utilizar la regla de la cadena para la segunda derivada. Voy a obtener la segunda derivada de esto y en este caso se multiplica 1 sobre L otra vez por 1 sobre L. Estos elementos me los voy a llevar para sustituir en la ecuación diferencial. Es esta ecuación de acá. Esta alfa es esta alfa. Y bueno, notarán que este coeficiente, es este mismo de acá, así que se anulan mutuamente. Y esta L cuadrada la junto con esta alfa. También debo identificar las condiciones frontera para mis nuevas variables. Ahora voy a decir que la variable Y
Y mayúscula, depende de X asterisco y tiempo en cualquier posición, pero en tiempo 0. Acuérdense que estoy haciendo esto de aquí. En cualquier posición, pero en tiempo 0, esta t, pues es ti, tal cual. Por lo tanto, numerador y denominador son idénticos y esto es igual a 1. La parcial de temperatura con respecto a la posición, aunque la temperatura ahora se llame y y la posición ahora se llame x asterisco, si estoy en el centro, sigue siendo 0, es decir, sigue siendo un máximo. Esta de acá es la expresión que yo tenía aquí. Yo necesito sustituir la parcial para poder incluir estos términos. Esta parcial de x, parcial de temperatura con respecto a x es este término de acá. Este es el que incluyo aquí. Bueno, primero, cuando le pongo que es temperatura en LT, estoy hablando de la temperatura adimensional Y. Esta expresión de aquí, yo utilizo este elemento de acá para hacerla. Este T-Bulk y este T-Bulk se van a anular mutuamente. Una vez que tenemos esta igualdad, estos deltas de temperatura se anulan mutuamente. Para poder resolver la ecuación diferencial, por un lado sí necesitamos estas condiciones frontera, pero pues para variar vamos a proponer el método de separación de variables. Sabemos que la función y o temperatura adimensional y normalizada depende de la posición x asterisco y temperatura. Por lo tanto, proponemos que son dos funciones independientes, la función f que depende de x asterisco, la función g que depende de tiempo. La receta de cocina me la brinco porque ya se la saben. Vamos a terminar con estas dos expresiones, esta para la segunda derivada, esta para la primera derivada. Voy a sustituir, ¿dónde sustituyo? En esta ecuación de aquí. Por eso es que aparecen estos coeficientes alfa sobre L cuadrado. Y luego, en efecto, hago separación de variables. La función con f con su correspondiente f, la función con g con su correspondiente g. Esto se va a igualar a un menos lambda cuadrado, que ya sabemos que es constante. Esta lambda me va a permitir avanzar en mi solución. Empecé a trabajar primero con la función de g, que es esta igualdad. Alfa que está dividiendo pasa multiplicando, L que está multiplicando pasa dividiendo. La otra igualdad, que es esta de aquí, es la función de f con su correspondiente derivada. Y esta f que está dividiendo pasa multiplicando. Las dos soluciones son, entre comillas, fáciles. Esta de aquí es du sobre u. Por lo tanto, este término queda una exponencial, es la solución de aquí abajo. Y este de aquí es una ecuación homogénea con solución como la muestro aquí. Como propusimos que la función y se compone de dos funciones f y g de variables independientes, pues simplemente necesito multiplicar las dos soluciones que tengo. Junto estas constantes de integración, C1 por C2 y la llamo C4, C1 por C3 y la llamo C5. Adicionalmente, creo que fui un poco rápido. Para este término necesito la derivada. Por eso es que esta derivada de seno se convierte en coseno y la derivada de coseno se convierte en menos seno. Vamos a aplicar la solución en x0 y tiempo cualquiera. Esa es esta de acá. Es una igualdad a 0. Entonces tomo esta derivada que ya hice. Dijimos que es en x es igual a 0. Entonces donde aparezca x pongo un 0. Por eso es que coseno de x es igual a la unidad. Sobrevive C4. Seno de x es 0. Por lo tanto aquí desaparece C5.
La única manera de que estos dos términos multiplicados me den 0, o la manera sencilla, sin eliminar el término de tiempo que no tendría ningún sentido, es decir que C4 es igual a 0. Y esta es mi conclusión de esta condición frontera. Siguiente condición, cuando estoy en el límite, en x asterisco igual a 1, en el límite físico de la lámina, aquí, aquí. En cualquier tiempo, t se va a dejar inalterado. Esta expresión de aquí, nada más que ya está simplificada. Sobrevive solo menos k sobre L y esta h. Menos k sobre L y la h. Yo sustituyo la derivada o la parcial de y con respecto a x asterisco, que es todo esto. Ya sé que C4 no existe, por eso solamente incluyo el término C5 seno lambda x asterisco. Cada que aparece x asterisco lo voy a sustituir por un 1, por eso es que aquí ya solo dice lambda. Y en esta expresión de este lado voy a sustituir la expresión de lambda, que es todo esto. Otra vez ya dije que C4 es 0, por lo tanto este término va a desaparecer. Solamente aparece entonces el exponencial, esto que está en el corchete, y bueno, pues esta h que es la h de acá. Son términos comunes el exponencial completo, por eso los elimino de ambos lados de la igualdad. Y entonces me queda una relación, este C5 también desaparece con este C5. Me queda este seno de lambda, que es este seno de lambda de acá. Este lambda de acá es el de acá. Esta h la paso dividiendo. Y bueno, tengo una relación de funciones trigonométricas. Coseno de lambda sobre seno de lambda es cotangente de lambda. Y este coeficiente tiene una definición. Típicamente le llamamos la inversa de Biot. Esta definición la voy a utilizar más adelante. Es una relación entre resistencias. Por eso se la separo aquí de manera explícita. Esta K, que es un numerador, quiere decir que está dividida entre un denominador que es la unidad. Estoy haciendo esto esperando que sea más claro. Si yo aplico la ley de la tortilla, pero digamos que un paso hacia atrás, puedo juntar esta K al denominador del denominador y entonces acomodar L sobre K. Esto recordarán que es una resistencia conductiva. Y el otro término que me sobra es la H. Esto quiere decir que esta inversa de Biot es la resistencia convectiva entre la resistencia conductiva. Insisto, este término me va a servir más adelante. Este es un término adimensional porque es una diferencia de resistencias. Es muy probable que este problema lo hayan resuelto en su curso de matemáticas aplicadas. Se los digo porque este gráfico de aquí me han dicho que ustedes lo tuvieron que calcular. Bueno, no ustedes, sino otros estudiantes como ustedes. De este lado, esta es una ecuación de la recta. De este lado, pues es una función trigonométrica. Cuando tengo que graficarlo, la función cotangente tiene la cara de estas líneas azules. Y la ecuación de la recta, pues es justamente esta m, que es una pendiente de la recta, multiplicado por lambda. Dependiendo de los valores numéricos, pues esta línea puede estar más para acá o más para acá. Y a partir de ahí encontraríamos los cruces correspondientes que resuelven esta igualdad. Es decir, tiene soluciones infinitas. ¿Por qué son infinitas? Porque esta es una recta infinita y porque la función cotangente también es infinita. Hay un caso particular. Si la m es muy pequeñita, significaría que la resistencia convectiva es muy pequeñita. Para que la resistencia convectiva sea muy pequeña, significa que h numéricamente es muy grande. Y entonces la temperatura de la superficie pues prácticamente será la temperatura Volk. Si m es 0, quiere decir que estamos hablando de una línea recta y horizontal. Y entonces estos cruces de la cotangente
estamos hablando de pi medios, 3 pi medios, menos pi medios, menos 3 pi medios. Es decir, es un múltiplo de n para números impares. Y entonces, pues podemos decir esta expresión y, ya dijimos que este término desaparece. Hay una constante que sobrevive porque hay una cantidad de soluciones infinitas que van a corresponder a los lambdas infinitos. Este es el término exponencial que obtuvimos desde aquí. Y ahora el tema es qué hacemos con esta Cn. Esta es otra condición frontera en x asterisco, es decir, en cualquier posición, pero en tiempo cero. Me voy a regresar nada más para que la vean. Es esta de aquí. Es este uno de aquí. Para yo poder resolver, otra vez, es como en el caso pasado, proponemos multiplicar ambos lados de esta ecuación por una relación de cosenos, porque ya sabemos que va a haber cierta relación de cosenos donde los términos se pueden anular y me van a permitir despejar esta Cn. Se multiplica ambos términos por la integral del coseno de lambda m multiplicada por x asterisco. Lambda m y x asterisco son el argumento. Esto se hace en ambos términos. La integral de coseno es seno. Y bueno, este argumento lo voy a tener que incluir en numerador y denominador para completar la integral, por eso sobrevive aquí en el denominador. Este extremo es para cuando x asterisco es igual a 1, y este extremo, cuando x asterisco vale 0, pues esto se vuelve 0, el término completo. Y va a haber unos casos en los que va a sobrevivir la integral y otros casos en los que los otros términos se van a volver 0. Aquí, una vez que tenemos este término, lo puedo integrar. Aquí está integrado con los límites superior e inferior de una vez. Me queda esta expresión de aquí que se puede simplificar. Esto es pura álgebra. Y bueno, finalmente despejo Cn. Esto de aquí es una igualdad algebraica también. La pueden encontrar en el libro de fórmulas matemáticas de Shaun. Y bueno, una vez que encuentran por fin el valor c sub n, este término completo se sustituye como coeficiente de la solución general. Habrá quienes sí les guste hacer esta solución de manera analítica. En realidad, lo que yo trato de convencerlos en mi curso es que esta solución la basen en gráficos. Este gráfico yo lo saqué literal de Wikipedia. Hay distintos gráficos que encuentran reportados en Holman, en Zengel o los mismos de Wikipedia. Al final de cuentas, las lecturas de los datos se tendrían que parecer. ¿Qué información se requiere para poder entrar a estos gráficos? Pues en general les van a pedir el número de Biot, les van a pedir una relación con tiempo y bueno, pues enseguida les voy a dar un ejemplo para que aprendan a usar los gráficos. Tenemos una placa aislada en sus extremos, esto es en tiempo cero, mide 4 centímetros de grosor, originalmente está a 20 Celsius y súbitamente, porque así son los problemas de mi curso, se expone al mismo tiempo ambas caras a un gas que está a 100 Celsius, es decir, a mucha mayor temperatura, con un H convectivo de 2. La pregunta es, ¿cuánto tiempo debe pasar para que la temperatura aquí en el centro sea de 90 Celsius? Y además nos piden una distribución de temperaturas en ese tiempo. Bueno, esto lo vamos a ir haciendo juntos para que ubiquen cómo se manejan estas gráficas. Lo primero es identificar que esta distancia completa no es L. Acuérdense que es 2L. Entonces, la L que por aquí sustituyo es la mitad, 0.02 metros. La gráfica que yo usé para este ejercicio es esta de acá. Es la figura 4.7 de Holman.
yo creo que sería muy buena idea que la vayan buscando de una vez para que no dependan de mi gráfico extremadamente chiquito para verlo. Debe estar en la página 100 y cachito. El gráfico se debe parecer a este. En el eje de las X está metido el término de tiempo. Aquí. Y el eje de las Y, bueno, aquí dice teta, pero al final de cuentas esta es nuestra temperatura dimensional. Nos está pidiendo, esta T sub 0 es la temperatura en X es igual a 0. Eso es lo que quiere decir esta nomenclatura. T-Volk es la misma que utilizamos nosotros como temperatura Volk. Y esta TI es la temperatura inicial, tal como nosotros la utilizamos. De este otro lado hay un montón de rectas, pues no sé cómo decirle, dobladas, que dependen de la inversa de Biot, que si recuerdan yo les comenté que era un término que utilizábamos. Van a encontrar una gráfica de este tipo para geometría de placa infinita, para cilindro infinito también. Entonces nada más fíjense no estarse equivocando de gráfica. Eso es muy importante. Entonces, necesitamos la lectura de aquí. Debemos conocer la información de aquí. Y debemos conocer la información para saber de cuál de todas estas rectas se va a hacer la lectura. La temperatura adimensional normalizada en el centro es esto que yo llamo teta sub x igual a 0. Va a depender de posición y de la inversa de Biot. Esta es la nomenclatura que yo uso. Es la traducción de lo que dice aquí el gráfico. Y bueno, me están preguntando en qué tiempo la temperatura en el centro es 90. Así que el 90 va aquí. La temperatura Volk que me dan de dato son 100 Celsius. Y esta temperatura de aquí es la temperatura inicial. Yo podría hacer esto con temperaturas en Kelvin. Está bien. O la puedo hacer en temperaturas Celsius porque al final de cuentas el gradiente entre Celsius y Kelvin da exactamente lo mismo y este es un término adimensional. Debería darnos lo mismo este resultado. Y luego sacamos la inversa de Biot. Está pendiente. Aquí en la K, bueno, pues este es el dato del metal. Esta es la H convectiva y esta es la distancia L. Acuérdense que es la mitad del ancho de la placa. Es 1 entre 0.04, eso es igual a 25. Entonces, voy a buscar en primer lugar en este gráfico, en el eje de las verticales, punto 125. Según yo es como aquí. Por eso le tracé esta línea roja. Y la inversa de Biot es 25. Que según yo es esta línea de aquí. Donde cruzan estas dos líneas, yo trazo una línea vertical para hacer esta lectura de tau. A lo mejor ustedes no coinciden del todo conmigo en la lectura. Podemos tener variaciones, ¿está bien? Al final de cuentas, como son métodos gráficos, pues siempre hay cierto nivel de variación. Y bueno, aquí viene la definición. Alfa por tiempo entre L al cuadrado. Entonces, para poder terminar el cálculo, se necesita este alfa. Pues obviamente esto viene de los datos de los materiales. Aquí en este caso nos dicen la conductividad, densidad y Cp. Esta es difusividad térmica. Acuérdense que se las deben haber presentado en el curso de fenómenos. Y una vez que tenemos este dato y con la lectura, ay, aquí cambié de opinión. Aquí arriba dice 50 y abajo dice, más bien aquí arriba, bueno, debería ser 50, ¿no? Está casi en el 50. Despejando el tiempo, pues dan más o menos 8.9 horas. El ejemplo que van a hacer en su casa, que les aparece a las 5, nada más les pide el tiempo en el centro, es justo lo que acabamos de hacer.
Aquí además pide la distribución de temperaturas. Para eso se usa otro gráfico. Este gráfico es para la temperatura en el centro. Este otro gráfico es para desplazarse la temperatura en cualquier posición con respecto a la temperatura en el centro. De estos gráficos también vienen en el Holman y en el Sengel. Entonces, para sacar el perfil, pues básicamente lo que nos están pidiendo, estas líneas rositas son distintas posiciones. Cuando X sobre L es 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9, 1.0. Se ingresa con la inversa de Biot. La inversa de Biot ya la teníamos. Entonces, bueno, pues este es el valor de 10. Aquí es el 20 y más o menos por aquí es el 25. Yo sé que aquí están todos los valores pegados, comprimidos, y entonces realmente es casi ocioso decirles que saquen el perfil. Si les hubiera dado un material que la inversa de Biot estuviera de este lado, pues sí se notaría, sí se distinguiría el perfil. Pero bueno, nada más para que se den una idea de cómo se calcularía. Yo le puse una lectura un poquito diferente. O sea, en X sobre L es 0 significa que estoy en la línea de arriba, la línea negra. Por eso la lectura es 1. Y en las otras dije, bueno, pues se va separando poquito aquí. Una nada, ¿no? Estos la verdad es que son pues casi inventados los valores. Esta es la posición X sobre L. Y bueno, ¿a qué corresponden en X? Es un despeje. Y una vez que yo tengo esta expresión, que es esta igualdad del lado izquierdo, este es el valor, pues solamente tengo que despejar la temperatura en la posición. Entonces 90 menos 100 por 1 menos 100 me da 90. Y así sucesivamente. Me imagino que querrán al menos corroborar estos cálculos. Última aclaración. Si esta M es muy grande, significa que la resistencia convectiva es la que controla el proceso. Y eso significa que las temperaturas del sólido son razonablemente uniformes. Es decir, muy parecido a lo que nos ocurrió aquí, es un perfil casi horizontal. La M es la inversa de Biot. Entonces, bueno, si para nosotros la inversa de Biot dio 25 y ya nos dio un perfil casi horizontal, pues en muchos casos, para una M mayor de 100, casi a ciegas podemos decir, va a ser perfil horizontal.